Me da mucho gusto recibir en esta cabina a dos queridos amigos y además de todo con este proyecto del que he escuchado cosas extraordinarias. No puedo decir que he ido porque sería mentir, pero he escuchado cosas extraordinarias y he leído cosas extraordinarias y me parece además per se sorprendente. Quiero darles la bienvenida a Karen Espriu, que es actriz, cantante, compositora. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y esperemos que sí vayas a ver. Sí, no, prometo que sí, prometo. Y está también con nosotros Gerardo Quirós, que es productor de teatro. Ustedes lo conocen muy bien. ¿Cómo estás, Jerry? Feliz, mi Paco. Encantados de venir a invitar a tu gran audiencia a este espectáculo imperdible, porque tiene algo de historia, obviamente de cultura, de información, de toda la parte biográfica, pero también de la corriente surrealista que sin saberlo encabezaba Frida Kahlo, una mujer que nace en 1907, fallece en 1954 y que deja un gran legado, que es reconocido mucho más después de su fallecimiento que en vida. Oye, yo creo que el primer temor, cuando yo escuché, y lo tengo que decir, lo primero es que digo, híjole, va a ser un churrazo. Sí. Y ese es el primer temor. No, o sea, dices, oye, ¿cómo van a hacer un musical sobre la vida de Frida Kahlo? Es complicado, porque además de todo, como ya lo estábamos platicando, tiene claroscuros y es complejo. Y además de todo, en este país hay un celo muy importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ella comienza desde muy pequeña, por el accidente a los 18 años del autobús con el tranvía. Desgraciadamente, después de ese accidente, sufre el estar imposibilitada para caminar y ahí empieza todavía a desarrollar más aquella inquietud que su padre, don Guillermo Kahlo, le había sembrado a través de la fotografía, de atrapar la vida porque se escapa en cualquier momento. Y decía su padre que solamente había dos formas, o la fotografía o la pintura. Y ella siempre tuvo inquietud por la pintura. Y ahí comienza realmente el desarrollo de un artista que después era maravillosa. Parecían fotografías, justamente sus retratos, sus autorretratos, sus naturalezas muertas. Y es increíble cómo la sociedad cultural se tardó en el mundo en reconocerla. Pero primero la reconocen en Nueva York y en París que en México. Ahora, ¿creen qué reto? O sea, qué reto, o sea, un reto de interpretar a un gigante de este tamaño y además de todo con tantas referencias. Totalmente un reto. Ella es un ícono mundial de nuestro país y representarla, pues sí, obviamente es una responsabilidad, pero que asumí con todo el amor y me dediqué a investigar todo acerca de su vida. Y no solamente eso, sino a sentirla y a vivir a través de ella. O sea, todo lo que ella iba pasando, lo que ella iba viviendo, yo lo traduje a mi vida. Y en el momento en que empecé a componer las canciones, me metí en ella, me convertí en ella. Entonces fue eso un poco más sencillo para mí. Oye, algún día hace muchos años entrevistando a Anthony Hopkins, hace muchísimos años, cuando estaba desarrollando el personaje de Hannibal Lecter, le pregunté, le dije, oiga, ¿cómo desarrolló este personaje? ¿No? Le dije, ¿por qué Al Pacino, que acaba de hacer Perfume de Mujer, dijo que él se metió a una comunidad de ciegos para poderlo desarrollar? Se volteó Anthony Hopkins y me dijo, no le hagas caso, Al Pacino es muy mentiroso. Dice, yo me puse en un espejo, hice caras y vi cuál era mi cara que más miedo me daba, y ese fue Hannibal Lecter. Pero bueno, él tiene otra forma de crear, ¿no? Y tiene también otro background, sin duda, pero ese proceso también de crear las canciones, ese proceso de crear el personaje, ¿hasta dónde te llevó? Híjole, muy lejos. Lo que pasa es que hay muchas cosas de la vida de ella que eran muy similares a lo que yo había pasado, a lo que yo había vivido en algún momento de mi vida. Entonces, pues claro que hice catarsis en las canciones y creo que hubo una, no sé cómo se diga, me mimeticé con ella. Claro. Y me funcionó también para poder representar el personaje. ¿Hay algún momento de autocensura cuando estás ante un personaje tan importante y que mucha gente te puede responder o respingar, por así decirlo? Yo, como escritor de libreto, quiero decir que más que censura, tú debes elegir qué quieres que el público conozca más a fondo de Frida Kahlo. Frida Kahlo todavía ahora tiene más valor porque reivindicó a la mujer con 100 años de adelanto. Una mujer auténtica,
arraigada, amaba a su país, a sus padres, la pintura, la comida mexicana, y puedes mostrar de la vida de Paco sea lo que a ti más te llame la atención. Entonces nuestro proceso creativo fue muy interesante. Primero, ¿qué pintó en qué momento de su vida y qué la motivó a pintar tal o cual óleo? ¿Qué música estaba escuchando ella entonces? ¿Y qué música le gustaba? Desde el vals, el son, el mariachi, el guapango. Tiene una parte de vals incluso. Boleros. Y sobre eso nos concentramos. Cada escena es un cuadro, pero no solo un cuadro pintado, sino un cuadro de su vida. Y nos fuimos a la parte positiva. Claro que mencionamos sus tragedias, sus dolores, desde la polio de pequeña, el accidente de 1925, que justamente se van a cumplir en julio 100 años. Después la relación con su padre, que fue hermosa. Lo tormentoso de su relación en sus 2 matrimonios con Diego Rivera. Su primer amor, Alex. ¿Y qué pintaba entonces? ¿Y qué le inspiraba? Y por eso es tan obediente el libreto a la vida de Frida. Pero no es censura, es que los creativos que decidimos que el público debía saber más de ella y que eran cosas positivas. ¿Cómo fue ese proceso de investigación? Porque suena retador. Mira, hay una persona que es de las que más saben en el mundo sobre Frida Kahlo, que se llama Bea Alvarado. Ella tiene una corporación que se llama Frida Kahlo Corporation en Florida. La ha investigado 30 años de su vida. Ha leído todo lo que se ha escrito sobre Frida y ahora nosotros ya nos lo contagió. Y ella es la autora del libro La vida de un ícono, sobre la cual me basé a la hora de escribir al lado de la maestra Samantha este libreto, el cual también Karen conoció. Pero ella está basada, fíjate bien, mi querido Paco, en todas las cartas que escribió en su vida. Era una gran escritora, era una gran poetisa, gran ensayista. Todo le motivaba a escribir, todos los momentos de su vida. Pero también las cartas que le escribía a sus seres más queridos y hasta los no tan queridos. Y inmediatamente te das cuenta de su personalidad fuerte, decidida, amable, pero también simpática, graciosa, un ser muy valioso. Y es por eso que su pintura sus óleos eran tan sinceros. Oye, qué interesante lo que dices de las cartas, porque las cartas finalmente en aquel momento eran lo que hoy las redes sociales. Así es. ¿no? Totalmente. Y verdaderamente era parte de tu expresión. A veces ni siquiera se le estabas nada más escribiendo a una persona, sino era para que se quedara, porque sabías que iba a tener esa trascendencia. ¿No? Por supuesto es... Pero sí, hay por ahí decía, estamos ahorita en Coyoacán, 1937... estoy en el jardín de la Casa Azul y estoy disfrutando mi México querido. En esas cuantas líneas ya sabes qué tipo de mujer es. Y dice en otras cartas, papito lindo, ha querido renunciar a la vida, pero pa'lante, aquí estoy, es lo que tú me has enseñado. Dulce, intensa, fuerte, graciosa, pero también simpática y bella. Se burlaba de su bigote. De su entreceja, de su uniceja, y el por qué ella no debía ir en contra de su propia naturaleza. Wow. ¿Cuál ha sido la respuesta del público, Karen? ¿Cómo los has sentido? Porque Híjole. Es un tema complicado, ¿eh? Cuando les hablas de cultura, hay muchos, ya no voy al teatro para que me estén contando de Frida, yo quiero ir a... Claro, pero es que salen motivados, salen inspirados. La verdad es que se les va muy rápido porque es muy ligero, es muy... También como es musical, ayuda mucho a que la gente se relaje y lo disfruten. Y yo los he visto muy contentos, salen felices. Han aplaudido de pie en las funciones que hemos dado, que van pocas, van 5 funciones, gritan bravos. Se ríen. Hay una anécdota maravillosa. En 2 de las funciones terminó la obra. Y uno de nuestros patrocinadores invita a sus convocados a que pasen a tomarse una foto con Frida Kahlo, con Karen Espriu. Se toman la foto y se regresan a sentar en esas 2 funciones. Las butacas como diciendo, ¿qué más me vas a enseñar? Porque hicimos una experiencia inmersiva en donde están los óleos de Frida como murales prácticamente del tamaño de lo que pintaba Diego Rivera en la sala. Entras y huele a Frida, huele a Coyoacán, que era su tierra amada. Desde la música, nos pusimos a investigar qué música le gustaba. Ojo, no solo en género, sino qué canciones, ¿no? La Cucaracha, por ejemplo, le encantaba. Y entonces ese es el playlist con el que recibimos al público. ¿Qué tal? Desde que entran, entonces se quieren quedar. Y mucha comunidad cultural, incluyendo las visitas del Museo Frida Kahlo, nos acompañan.
y salen fascinados, saben un poco más, la conocen un poco más en cuanto a su vida. Es como entrar a su casa y conocerla tal como es, como un ser humano. ¿Qué lección te deja Frida a ti como mujer para esta época en la que creo que son importantes los mensajes? Me deja una lección de resiliencia, de fortaleza, de no darte por vencido y de poder volcar todo el dolor en algo positivo. En el caso de ella, pues fue la pintura, en mi caso es la música, el arte, la actuación, pero hay muchas maneras. Puede ser en el deporte, puede ser en la escritura. En tu vida diaria. El último óleo, uno de los más conocidos de Frida, se llama Viva la Vida, 1953-1954. Poco antes de morir, ya tenía la amputación de su pierna. Y casualmente es de los cuadros más alegres, con más color y con más luz. No seas malita, cántale un pedacito más para que vea, Paco, cómo abordamos su vida, incluso su muerte, de una manera positiva. Que viva la vida, que viva el amor, que viva la tierra en todo su esplendor, que viva mi México, mi nación, que viva el tequila, el mariachi y el son. Ay, la, ay, la, vivir con una sonrisa, alegres las flores moviéndose al sol. Qué bárbaro. Y además de todo, como que no le cuesta trabajo, ¿no? O sea, es capela. Dice, oye, productor y director, me pones a cantar y no he calentado. No, ¿qué tal? Qué bárbaro. Oye, ¿a qué hora? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sábados y domingos, mi hermano, aquí en Coyoacán, justo en el Teatro Centenario Coyoacán. Los sábados estamos a las 18 y a las 20 horas, 6 y 8, y los domingos a las 6 de la tarde. La gente va a Coyoacán, a la plaza, come. Muy rico, después se van al museo y luego pasan al teatro. Es un tour maravilloso, un gran plan de fin de semana y estamos muy agradecidos contigo por este espacio. Ojalá seas nuestro padrino de la próxima semana en la función que tú quieras, la vas a pasar muy bien. Lo haré con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, mi Jerry, Paco, muchas felicidades querido. Y felicidades por esta iniciativa. Karen Spring, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mi querido Jerry, gracias hermano, también. Un gustazo y felicidades. Te lo agradezco mucho.